La ciudad de Irún se convirtió en la primera en implementar compras públicas de productos de asociaciones de agricultores. De esta manera se cumple con la reciente ley de alimentación escolar. Solo en esta localidad de Caaguazú, 100 productores concursan por acceder a ser proveedor del Estado para instituciones educativas con hortalizas, frutas y verduras. La nueva normativa 5210 permite que las familias campesinas participen en un 60% y el restante sea para entes privados, buscando completar los insumos y alimentos para la población meta que se pretende alcanzar de 1.200.000 estudiantes. Los fondos son provenientes del FONACYT de municipios y gobernaciones. La Municipalidad de San Lorenzo está a la caza de comerciantes ilegales. En un informe preliminar detectaron 6.000 comercios que no tributan. Gracias a un censo se detectó este porcentaje de los 18.000 censados en esta comunidad de Central que posee una gran actividad comercial y un número importante de pobladores. Esto incluye a comerciantes del centro de la ciudad universitaria y barrios periféricos. A esto se suma que muchos evaden el impuesto inmobiliario. Los dueños de puestos de venta no tienen patente comercial. El intendente Albino Ferrer pide conciencia y voluntad a los sanlorenzanos. El ministro Francisco de Vargas reconoce que aún no se dieron los resultados esperados en cuanto a los operativos tácticos en el combate del grupo armado. El ministro reconoció que no se están obteniendo los resultados esperados en los operativos tácticos en el combate del Ejército del Pueblo Paraguayo, a pesar de toda la información generada en las tareas de inteligencia.